Muy buenos días tengan todos ustedes. De verdad que me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy. Quiero comenzar agradeciendo, como siempre, a Nobel Biocare por la invitación y, por supuesto, pues a Inteligencia Dental por las facilidades para llevar a cabo este webinar. Y, claro, a ustedes, pues por el tiempo invertido para estar aquí en esta charla. El día de hoy hablaremos de la importancia que tiene la planificación digital, pero sobre todo de cómo puedo ir yo incorporando ciertas herramientas, qué puedo ir utilizando en mi práctica profesional para hacer tanto del plan de tratamiento y el diagnóstico como de la misma ejecución del tratamiento, de nuestra rehabilitación implantosoportada, algo más predecible. Creo que es algo que todos buscamos, tanto clínicos como pacientes, la predictibilidad de nuestros tratamientos. Les envío muchísimos saludos, muy afectuosos desde la ciudad de Mérida. Siempre digo muy orgulloso que aquí me tocó nacer. Es aquí donde llevo también mi práctica profesional, desde lo clínico como también lo académico en la Universidad de Anáhuac. Aprovecho enviar un saludo también muy afectuoso a todos mis residentes del diplomado. Estamos ya en la 6ª generación del diplomado de implantología. Recién vamos iniciando en este nuevo formato híbrido. Y bueno, les deseo también todo el éxito. Entrando ya en tema, todos tenemos muy claro que la implantología tiene una serie de variables, tanto quirúrgicas como protésicas. Hemos, a lo largo de la historia de los implantes, separado un poco la parte quirúrgica y protésica, ¿no? Hasta en los cursos y en las charlas. Realmente creo que la implantología pues es una sola, se busca un mismo objetivo y existen múltiples factores que van a tomar un papel relevante en la toma de decisiones antes de empezar la ejecución del tratamiento. Todos tenemos claro que hay variables que son ya, digamos, de todos los días: el volumen, la calidad del hueso, dónde se encuentra este hueso, cuál es el tipo de defecto. Hablamos mucho de eso en nuestras rehabilitaciones de arco completo, si es un defecto simple o compuesto, dónde estará la línea de transición, qué elegiremos como protocolo de carga, cuál es el biotipo gingival de nuestro paciente, cuáles son las expectativas del mismo, que lo que está buscando, de tal forma que todas ellas deben de conocerse, hablarse, discutirse dentro de los diferentes actores de este tratamiento, tanto el que va a realizar la cirugía, el que va a hacer la rehabilitación, el propio paciente, el equipo de laboratorio, con la intención de que todo se conozca desde un inicio y hayan menos toma de decisiones durante los momentos de ejecución transoperatorios. Y aquí es donde hago yo una pregunta a todos, una pregunta, digamos, a nosotros mismos, es: ¿qué estoy utilizando como parte de mi flujo de trabajo en la planificación de un caso de rehabilitación implantosoportada? No importa si yo estoy más enfocado en la parte quirúrgica, si estoy más enfocado en la parte protésica, si hago trabajo laboratorio, ¿qué es lo que estoy utilizando para obtener esa información? La información es poder, es lo que me permite tomar decisiones. Y entonces, ¿qué herramientas con las que cuento, digamos, en este 2020, he logrado incorporar en mi práctica profesional? Recuerdo hace pues, ya más de 10 años, como parte de los estudios de posgrado, que pues lo básico era, por supuesto, un encerado, un articulado de modelos. En ese entonces incorporábamos ya el Combin, que a mí me había tocado antes de estudios de posgrado, pues la utilización de la tomografía médica, visto que se utilizaba en algunos casos, y después pues, la novedad fue la llegada del Combin, que hizo esto un poco más, creo que hoy ya podríamos decir, de uso continuo. Sin embargo, me tocaba, incluso con los residentes del diplomado, decir quién emplea esto en su práctica diaria, y no era, me atrevo a decir, la mayoría. ¿Okay? Creo que el Combin es una herramienta que ya a estas alturas tendría que ser pues, de práctica diaria, pero creo que la importancia residía en
¿cómo le saco provecho a esta información, ¿no? Hago el estudio, realmente tengo el conocimiento, el manejo del software para realizar la interpretación, para obtener toda la información que quiero de ese estudio. Y bueno, eso era, insisto, hace unos 10 años. Pasaron otro poco de años, llegaron los softwares de planificación, me permitían incorporar información protésica, ¿okay? Algunos de nosotros muy metidos en este tema. Sin embargo, el flujo de trabajo, debo decir, hasta hace algunos años era algo engorroso, procesos de doble escaneos, realización de prótesis acrílicas antes de para poder ingresar información protésica, y después las guías, si quería hacer yo cirugía guiada, muy centralizadas en ciertos países, con mucho tiempo para la entrega de los mismos. Vivimos ya, pues, cada día más en estas generaciones de la inmediatez. Creo que esta pandemia nos ha regalado un poco esa pausa, también debo decirlo. Nos ha regalado tiempo a todos. Ojalá lo estemos aprovechando de la mejor manera. Pero bueno, eso fue vamos a decir, una segunda generación. Tenemos primero el diagnóstico a través de los combines, y después vino el boom de la cirugía guiada y la planificación protésica con la incorporación de elementos protésicos a través de esos softwares de planificación. En mi caso, empecé con el Nobel Guide, después el Nobel Clinician, y ahora el DTX Studio. Va avanzando todo pues, rápidamente. Y después vino otro boom grande de herramientas digitales. Ahora tenemos pues, los escáneres extraorales, después vinieron los escáneres intraorales, las fresadoras, las impresoras 3D, que cada día son pues más fáciles de manipular y también de tener dentro de nuestra práctica profesional. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo, insisto, incorporar esas herramientas? Oye, Ricardo, ¿tengo que tener un escáner intraoral para hacer implantología digital? ¿O tengo que tener una fresadora? ¿O tengo que tener un escáner? Veremos a lo largo de la siguiente charla y de los diferentes casos que definitivamente puedo ir poco a poco incorporando herramientas digitales para tener mayor predictibilidad, como comentaba, en los tratamientos, y no necesariamente tengo que contar con todo para poder hacerlo. Sin duda, si lo tengo, como veremos al final, es mejor. ¿Okay? Me puede simplificar mucho de los procesos, pero no tengo que estar abrumado si yo estoy comenzando a subirme a este barco y quiero ir haciéndolo poco a poco. Incluso en algunas circunstancias, como veremos, por ejemplo, para la cirugía guiada, el ir en pasos más pequeños me permitirá ir dominando y haciendo también más segura mi curva de aprendizaje. Por supuesto, y esto siempre lo comento, el uso de imagenología digital mejorará el diagnóstico, la planificación, y también incrementará la confianza del cirujano y reducirá complicaciones postoperatorias. Aquí agregaría yo también a esta conclusión de este artículo del doctor Pozzi, también va a aumentar la confianza del paciente. Cuando yo puedo transmitirle al paciente la seguridad que lo que vamos a realizar está totalmente estudiado, con detenimiento, y que no es una cosa que se ha vuelto ya rutinaria, sino que cada caso se analiza con todas las herramientas necesarias, y el paciente puede ver imagenología donde ve pues la rehabilitación final y donde va a haber el implante y dónde va a estar colocado este implante, las estructuras anatómicas, etcétera. Pues por supuesto que también va a ir más confiado, y esa comunicación médico-paciente será mucho más favorable. Tendremos casos, y los veremos a lo largo del día de hoy, pacientes edéntulos, pacientes parcialmente edéntulos, pacientes con distinción completa pero terminal, y en todos ellos podremos realizar planificaciones digitales con combinación de protocolos, ya sea freehand o con cirugías guiadas o con fresas pilotos, y veremos que diferentes herramientas como los escáneres intraorales, como los escáneres extraorales, como las impresoras 3D, podrán ir, insisto, facilitando estos procedimientos, pero nosotros seremos los que decidamos, por supuesto, qué es lo que iremos incorporando y en qué momento de nuestra práctica. ¿Okay? Todos los protocolos, todos tendrán ventajas
y tendrán desventajas. No creo que un solo protocolo, pensemos en la planificación digital con cirugía guiada, y así lo reporta la literatura, tenga necesariamente mayores niveles de éxito en comparación con cirugía convencional. Ni tampoco creo que todos los casos sean para cirugía freehand, ni todos los casos para cirugía guiada. Habrán las indicaciones y yo no puedo pretender con una sola estrategia poder resolver todos los casos o hacerlo con los mayores niveles de éxito clínico. Vamos a empezar con un caso de dentición terminal. Existen algunas circunstancias en las que tengo que hacer mucha manipulación de tejidos duros y blandos, pacientes que se presentan con múltiples órganos dentarios, en los que hay que hacer, por el tipo de rehabilitación, reducciones óseas, o hay que hacer muchos injertos de tejido conectivo, cosas de ese tipo, en los que a veces se decide hacer una planificación completa, pero realizar una cirugía y un tratamiento en lo que continúa con lo quirúrgico y protésico de una forma analógica, de una forma convencional. Y sin embargo, podríamos decir que de cierta forma esto sigue siendo una cirugía guiada, porque se va a beneficiar de una planificación que se realizó en un software y que después yo puedo llevar a boca e ir, digamos, traslapando información. Es decir, yo puedo ver a lo mejor una prótesis acrílica dentro del software de planificación y después ir a la cirugía y basarme en algunas estructuras que puedo mantener. Por ejemplo, si yo quiero colocar un cierto implante, pues yo sé que a lo mejor en el segundo premolar es donde voy a entrar. Hago la planificación digital y después en boca, si tengo este mismo elemento, pues yo sé que a la altura del segundo premolar es donde tengo esa cantidad de hueso o esa densidad, etc. Entonces, definitivamente está guiada de cierta forma. Creo que es lo más elemental dentro de las herramientas digitales para la planificación y ejecución de un caso. Por ejemplo, en los casos de arcada completa, los que hemos hecho o realizado algún caso juntos, a lo mejor en alguna ocasión, ven que probablemente yo no hago incisiones o abordajes tan amplios, porque es tanta la información que ya se obtuvo de forma previa que no necesito a lo mejor identificar el seno maxilar accediendo a él, porque yo ya sé que a lo mejor del segundo premolar con inclinación de tanto, pues voy a entrar paralelo a la pared mesial o pared anterior del seno maxilar. Entonces, creo que una planificación digital a través de un software donde yo pueda introducir al sobre información protésica será, a mi parecer, lo más elemental o lo rutinario para un caso de implantología, sobre todo en casos que no son straightforward, en los que hay que tomar muchas decisiones, casos complejos. Y posteriormente, pues será decisión personal el cómo realizar esos tratamientos, ¿no? Cuando hay múltiples órganos dentarios, normalmente cuando utilizo guías, siempre son mucosoportadas. Por lo tanto, cuando hay que hacer, insisto, mucho abordaje y mucha manipulación de tejidos, normalmente me voy freehand, si bien hago una planificación completa, después el abordaje es de forma analógica. Esta tablita me gusta mucho, ejemplifica un poco o compara un poco los diferentes tipos de abordajes. ¿Okay? Yo puedo tener con una técnica freehand, ¿okay? Sin hacer cirugía guiada, pues voy a tener menos relación entre la planificación y los resultados clínicos. Por supuesto, no será un protocolo de mínima invasión, pero me permitirá hacer un manejo de tejidos muy sencillo, una curva de aprendizaje pues mínima y con tasas de éxito equiparables a los diferentes o otras opciones de tratamiento. No necesito gran equipamiento para hacer una planificación digital. La verdad es que hoy en día tenemos, si yo envío un Combin, envío a un centro radiológico para que el paciente se realice un Combin, la realidad es que pues ese estudio se me entrega en un visor. Si yo comparo eso hace 10 años, pues la tomografía médica no te daba un visor, tú necesitabas realmente un programa para hacer esta interpretación. Ahora pues se nos entrega en un visor ejecutable. De verdad que los que no estén utilizando este tipo de tecnología, se los recomiendo de forma
pues muy enfática, aporta mucha información. Tengo que saber manipular este tipo de software para poder obtener esa información, por supuesto. Pero esto nunca va a ser a menos, siempre esto es una tecnología que ya llegó y va a continuar. Pero yo iría un pasito más y sería el tener un software que me permita no únicamente hacer un diagnóstico. Enfatizo mucho la diferencia entre el diagnóstico y la planificación. Si yo tengo un software que no me permite incorporar información protésica, no puedo hacer una planificación porque los tratamientos son quirúrgico-protésicos. Si yo solo estoy viendo huesos, no puedo hacer una planificación. Existen ahora softwares abiertos y softwares que son, digamos, un poquito más ligados a compañías. En el caso de Nobel tiene el DTX, que es el software que la tercera generación, que he manejado ya en los últimos años, con una interfaz pues, bastante simple, y ahora debo decir con la ventaja de ser un software abierto. Abierto en el sentido que puedo incorporar información protésica de diferentes escáneres intraorales y puedo realizar planificaciones con varias casas comerciales, etcétera, ¿no? Y después puedo también exportarme STLs, algo que antes estaba muy concentrado. Por supuesto que pasaron los años y eso pues no podía seguir así, y es ahora que estamos en una situación con un software más abierto. Sin embargo, existen otros también, y lo importante es que yo pueda tener toda la información, tejidos blandos, insisto, la información de la rehabilitación y lo quirúrgico dentro del mismo ecosistema. Estoy avanzando un poco más. Lo que vamos a ver ahora, a mí me parece que es la vía de entrada más sencilla y debo decir también más predecible para realizar cirugía guiada. ¿Okay? Lo que vamos a ver ahora también requiere poco hardware, no se requieren grandes equipos para realizar un tratamiento así. Lo que vamos a ver es un tratamiento de arcada completa, pero por supuesto existen opciones más simples. Yo empezaría con casos parciales, la verdad, para estos tipos de tratamientos, y después incorporaría casos que tengan mayor nivel de complejidad, como lo que vamos a ver ahora. Okay. Vemos un caso parcialmente déntulo. Okay. El paciente, digamos, que tiene esos remanentes dentales y lo que está con una especie de provisionales son simplemente unas, pues eso, unos especies de provisionales a manera de topes que voy a utilizar para mi guía. Si ustedes tienen que tomar la decisión de realizar o tienen el interés de realizar a lo mejor alguna guía para la colocación de implantes, busquen pacientes que sean déntulos parciales y que tengan de alguna forma una estabilización de esos órganos dentales bilateral, es decir, que hayan órganos dentales de ambos lados para que la guía tenga los mayores niveles de estabilidad. Lo más complejo sería casos totalmente edéntulos en los que la posición de la guía, como veremos más adelante, puede sufrir algún movimiento y existen estrategias para contrarrestar esto. Este paciente realizó o se decidió hacer una rehabilitación de arco completo. ¿Okay? Se hizo un encerado, no necesito tampoco tener herramientas de hardware para hacer eso, por eso les digo que lo que estamos viendo puede ser incorporado de una forma muy sencilla a su práctica profesional. Yo puedo hacer un encerado de forma analógica. Si me gusta encerarlo, puedo enviar a encerarlo. No se necesita nada más. Y en un escáner extraoral, que tampoco necesitan tener, pueden obtener los archivos STL que pueden incorporar a cualquier software de planificación. Yo puedo tener un escáner intraoral de cualquier marca, un escáner extraoral, perdón, de cualquier marca, y simplemente realizar el escaneo de este encerado para yo poder ingresar al software los archivos STL que me permitan continuar con mi rehabilitación protésica. El paciente tenía unos órganos dentales que no estaban en la posición deseada, ni que obviamente tenían ya desgastes y habían órganos dentales ausentes. Yo necesito la información protésica completa. Entonces, de una forma, insisto, muy simple, simplemente envío a realizar el escaneo, una vez hecho ya el encerado, y los archivos STL que se me son enviados normalmente por vía electrónica, los ingreso a cualquier software de planificación que yo tenga. Insisto, no son estos visores, no son esos visores que se nos entregan de forma tradicional en un estudio de Convien, sino es un software de planificación que puede ser
de licencia o puede ser gratuito y que van cobrándoles por el caso que vayan ustedes a realizar. De tal forma que es importante que yo pueda obtener 3 capas de información. Yo necesito una capa de información que estará en la tomografía, ¿okay? En la adquisición volumétrica, ya sea a través de un combin o a través de un tomógrafo médico. Necesito también una capa de información del tejido blando, o esta es deseable. Esta se obtendrá a través del escaneo, ya sea, en este caso es extraoral, pero podría ser intraoral, ya sea del modelo de yeso o de la propia boca del paciente, el maxilar superior, y por supuesto el escaneo del encerado. ¿Okay? Esta información va a empalmarse en el software. Necesito remanentes dentales para poder hacer ese tipo de casos. No puedo hacerlo en pacientes edéntulos, porque son los órganos dentales presentes tanto en la tomografía como en el modelo de yeso, lo que permitirá empalmar ambos estudios. Y es entonces que comienzo mi planificación. La verdad es que a mí me gusta, ¿okay? Antes decía que siempre debería ser así. No lo sé, la verdad es que no lo he hecho nunca de una forma diferente, pero bueno, cuando menos en mi preferencia es yo hacer mis planificaciones. No me gusta que otra persona planifique los casos que yo voy a operar. ¿Okay? No es que uno sea un control freak, pero creo que en el tema de las responsabilidades, el que opera virtualmente el caso, pues debería ser el que opera clínicamente al paciente. Entonces, en mi caso, a mí me gusta hacer mis planificaciones y posteriormente llevarlos a cabo tanto en lo quirúrgico como en lo protésico. En ese tipo de planificadores yo puedo controlar todas las variables. ¿Okay? A ver, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo muy simple. A los pacientes les causa, y es normal, ¿no? Para mí sería lo mismo, cierta presión, decirles que tengo que realizar a lo mejor 2 o 3 milímetros de reducción ósea, una osteotomía, por fines protésicos para tener espacio para mi rehabilitación, por decirlo así. Pero creo que no es lo mismo platicar con un paciente de que hay que reducir hueso a decirle, mira, aquí está el estudio, es por esto y por esto, vamos a reducir exactamente 2 milímetros, lo vamos a controlar de esta forma, y se va viendo que es algo que está realmente muy estudiado y que tiene un objetivo claro. De la misma forma, dentro de lo clínico, pues puedo aprovechar muchísimo mejor mis estructuras si yo, en vez de decir, hay que hacer reducción ósea para una prótesis híbrida en un paciente parcialmente edéntulo, a decir, hay que reducir en este caso particular 2 o 3 milímetros, porque hay que entender que lo que yo retire, pues también lo estoy retirando de la longitud del implante que voy a poder colocar. Entonces, ese punto medio, o cuando los dos equipos pueden tener esa comunicación, en mi caso el equipo pues soy yo, que hago ambas partes, pero el poder comunicarse entre el equipo quirúrgico y protésico creo que tiene un beneficio muy grande para el éxito del propio tratamiento. Puedo controlar, insisto, muchas variables, los cantilevers, las emergencias protésicas de mi caso. Bueno, vaya, puedo estar jugando muchísimo tiempo en esos softwares, pero es un tiempo que, insisto, no es un tiempo sillón, que creo que es el tiempo más importante, sino que es un tiempo que puedo estar tranquilo entre pacientes o en el momento que me sobra para realizar la planificación de mis casos. Y será un tiempo que sin duda también podré ahorrarme en ejecución clínica y sobre todo en evitar tener que resolver complicaciones por falta de planificación o por falta de control de esas variables de las que hablamos al principio de esta charla. La literatura habla de forma extensa de la importancia que tiene un entrenamiento adecuado para la realización de nuestros tratamientos. Existen otras filosofías que promueven la colocación de los implantes, digamos, sin mucho entrenamiento, por la posibilidad de utilizar esas guías quirúrgicas. Vaya, todas las opiniones son respetables. A mi parecer, las guías quirúrgicas son un paso que me dan predictibilidad, por supuesto, pero que necesitan sin duda de un entrenamiento de colocación de implantes, por supuesto, de forma
tradicional, es decir, tengo que estar yo preparado para poder quitar una guía y seguirme de forma analógica en caso necesario por cualquier motivo. Y para entender un poco lo que está pasando más allá de esa guía, porque se vuelve una cirugía ciegas. Este caso se hizo con una cirugía de un solo paso. De verdad, creo que es la mejor forma de entrar a la cirugía guiada. Es una combinación de ambos. Tengo herramientas digitales, insisto, muy simples, y tengo este hardware nuevo que podemos incorporar, que son estas guías, pero que no es una cirugía totalmente guiada, sino que únicamente me va a dar la fresa piloto. La fresa piloto, pues la verdad es que es la fresa inicial, es la que tiene la mayor de las importancias. Me va a dar la dirección y profundidad de nuestro implante, y después únicamente tengo que ir, o puedo ir ampliando mi lecho de una forma analógica. Otra ventaja que tiene este protocolo es que no necesito de mayores kits para realizar eso. Realmente necesito una fresa inicial, que es más larga para cirugía guiada, una fresa de 2 milímetros, que son estándares incluso para todas las compañías. Y puedo realizar un tratamiento ya sea unitario o de arcada completa. En este caso, no solo utilizamos la guía para direccionar los implantes en la mejor posición posible, sino que además estamos utilizando la guía como referente de la cantidad de reducción ósea que vamos a hacer para nuestro paciente. Podemos ir combinando parcialmente déntulo, guías de un solo paso, extracciones parciales, colocamos la guía, después realizamos el resto de las extracciones, porque, insisto, el tener una herramienta dentosoportada, y es por eso que hice esa reconstrucción antes de empezar, es mucho más predecible que algo totalmente mucosoportado. La propia guía quirúrgica y el fresado inicial se vuelve el referente de reducción ósea. Oye, ¿cuánto hueso vamos a tener que, cuánta osteotomía vamos a tener que hacer? Pues si voy a colocar un implante de 15 milímetros, freso a 18, y los 3 restantes, con la colocación de la fresa, se va eliminando el hueso hasta que aparezca la marca de los 15 milímetros. Y ahí yo estoy seguro que eliminé ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos de lo necesario. Por supuesto, en beneficio también de nuestro paciente. ¿Okay? Colocación de los implantes, eso se vuelve, la verdad, bastante simple. No hay que hacer abordajes muy extensos, salvo lo necesario para hacer la reducción. No es necesario que yo vea el remanente maxilar cuando el fresado fue hecho de una forma guiada, o cuando menos parcialmente guiada. En este caso, insisto, que necesité, pues necesité una fresa inicial, necesité un software de planificación, y necesité de un escáner extraoral que puede ser un escáner de laboratorio. Hasta ahí. El resto del tratamiento se hace con un kit convencional, y la prótesis también se hace de forma analógica. ¿Okay? A lo mejor es un proceso que la cirugía tome 45 minutos y la carga inmediata me puede tomar el doble a lo mejor, ¿no? O me puede tomar hora y media. ¿Por qué? Porque se va a fabricar de cero al momento de la cirugía a través de estos cilindros temporales. En el momento de la cirugía, pues vamos a hacer el famoso método de conversión. No voy a meter mucha parte, no es el objetivo de la charla de hoy, pero con otro tipo de herramientas, vamos a ver más adelante, que yo puedo fabricar previamente la prótesis. Este no es el caso porque se hizo únicamente, no se sabe con exactitud la posición final de los implantes. En este caso, la prótesis provisional, el paciente se va pues con un elemento fijo, transicional, que le permitirá hacer sus siguientes meses de osseointegración de una forma mucho más pues cómoda, tengo que decirlo así. El utilizar ese tipo de herramientas pues, va a ser un punto intermedio, insisto, es una excelente puerta de entrada a este mundo. La relación entre la planificación y los resultados clínicos pues será intermedia entre lo freehand y lo guiado. Es un protocolo intermedio también en mínima invasión. Me permite hacer manejo de tejidos. ¿Sí? Puedo hacer un abordaje, hacer reducciones. Tiene una curva de aprendizaje también intermedia y tiene tasas de éxito equiparables a el resto o los otros protocolos. Y además yo puedo combinar este tipo de estrategias
este tipo de estrategias con diferentes, insisto, casas comerciales, combinarlos con diferentes diseños de implantes, porque únicamente estoy utilizando el primer vector. También otra ventaja que veo grande en este tipo de protocolos es que no tengo que decidir antes de hacer la tomografía si quiero o no hacer una estrategia de este tipo. Es decir, yo puedo mandar a hacer la tomografía al paciente, tener un diagnóstico tentativo, presupuestos, platicar con el paciente. Y si el paciente decide hacer el tratamiento, es en el momento entonces que yo solicito el encerado, solicito el escaneo del encerado y procedo. Otro tipo de protocolos me requieren tener previamente escaneo de prótesis, hacer algo, como vamos a ver más adelante, un poco más engorroso. Y, bueno, siempre existirá la duda si el paciente realizará o no el tratamiento, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, así empezó realmente la cirugía guiada. Esto era lo tradicional. No requiere gran hardware, pero el protocolo pues requería un poquito más de tiempo invertido de forma inicial, pacientes edéntulos. Yo necesito darle la información protésica, pero no tengo puntos de referencia predecibles. Insisto, sí hay otra forma de hacerlo, pero no tengo puntos de referencia predecibles. Por lo tanto, hay que hacer un doble, ese famoso doble escaneo que seguramente muchos de ustedes recordarán. Ya no lo hago. Creo que prácticamente nunca, bajo casos muy específicos, insisto, de lo que vamos a ver ahora. Y tengo que obtener una prótesis total mucosoportada. Si el paciente no presenta con una, tengo que hacerle la prótesis. Si se presenta con una que no esté propiamente adaptada, pues tendré que hacer una nueva o hacer un rebase a esa misma prótesis. Marcadores de gutapercha, todo eso es antes de poderle hablar con el paciente de la propuesta de tratamiento. ¿Okay? Necesito obtener un articulado de los modelos, obtener un registro clusal con el cual el paciente vaya a la tomografía. Me acuerdo que yo iba en todos los casos, y cuando sigo haciendo bajo, yo estoy en un hospital, tengo el tomógrafo abajo, pues bajo, y yo personalmente coloco esto, porque parte de la predictibilidad de los casos edéntulos es el control de cada uno de los pasos, porque pequeñas variaciones sin duda influirán de forma importante en el resultado final. Entonces hacíamos un doble escaneo y con eso había que, bueno, hay que seguir haciendo la calibración de nuestro tomógrafo médico. Bueno, voy a seguir un poquito más. Y finalmente, pues obteníamos eso, ¿no? Una reproducción tridimensional a través de la tomografía, y la parte protésica venía de la adquisición volumétrica en el tomógrafo de esa misma prótesis. Entonces ahora ya tenía dos capas de información. Me está faltando una capa de información en este tipo de protocolo, que es la información del tejido blando. En esos casos, pues se asumía que lo que no era prótesis y no era maxilar, pues entonces era tejido blando. Pero nunca podíamos ver realmente la presencia o dimensionar de forma exacta este tejido blando. Entonces, como era para casos de arcada completa, pues era menos crítico, información de tipo gingival, pero sin duda, pues con estos nuevos escáneres extraorales o intraorales podemos obtener ya esa información. Y en casos de arcada completa, insisto, esa es la opción. Podríamos nosotros obtener de forma digital una guía quirúrgica, y después, ya sea a través de la exportación de los archivos STL o a través y la impresión en casa de esos archivos, digamos en la oficina, o enviándole a la propia compañía a la fabricación de la guía, puedo obtener mi elemento que me permitirá realizar la cirugía, que es la guía quirúrgica. Lo mismo el control de todas las variables, es básicamente lo mismo que vimos en el caso anterior, pero para un caso de arcada completa. Yo tendría que decir que si voy a buscar un caso
Para que no sea el primero, tendría que decir que sería algo como esto: arcada completa, un defecto compuesto, una atrofia maxilar bien marcada. Eso, implantes Novel Active, por ejemplo, en este caso, entonces requieren un control importante de cada uno de los pasos. Los casos o los tratamientos de arcada parcial, dentro de los parciales, son, la verdad es que mucho más sencillos como puerta de entrada. Una de las ventajas aquí sí, de hacer una cirugía totalmente guiada versus la anterior, que era únicamente del primer vector o de fresa piloto, el hacer una cirugía totalmente guiada me permite, o nos va a dar la posibilidad de hacer un vaciado de esta guía. Yo puedo utilizar mi guía quirúrgica como una impresión, vamos a decirlo, explicarlo de esa forma, como una impresión de cubeta abierta. Entonces, se colocan los análogos, hay unos elementos para realizar esto, y entonces puedo obtener un modelo de trabajo sobre el cual fabricar la prótesis transicional. Si yo tengo el modelo de trabajo, porque ya sé dónde van a quedar posicionados los implantes, yo puedo hacer la prótesis transicional antes de la colocación de los implantes. Los que han hecho carga inmediata en casos de arcada completa, pues saben que hay que hacer el recorte de los cilindros temporales, posicionar los multi-units, captar la posición de esos multi-units, y bueno, una serie de procesos que en muchas de las ocasiones toman más tiempo que la propia colocación de los implantes. Entonces estamos viendo ya una diferencia. El protocolo pasado, fresa piloto, aquí es una cirugía totalmente guiada. En el pasado la prótesis se realizaba en boca, aquí la prótesis la estamos haciendo de forma o con antelación. En el pasado no requería más que una fresa para hacer el tratamiento. Aquí ya estamos hablando de un kit de cirugía guiada que va, por supuesto, en relación al implante a colocar. En este caso son implantes Novel Active, que la verdad es que lo que sigo utilizando para casos de arco completo. Ahorita con la llegada del Parallel CC, que he tenido, aprovecho comentarlo, he tenido la oportunidad de estar usando en el último mes ya varias ocasiones. Probablemente sea el implante que empiece a colocar en un caso como este, por ejemplo, ¿no? De una atrofia muy marcada, un hueso basal de mucha densidad, en el que quiero un implante que tenga un buen torque de inserción, quiero un implante que tenga un subfresado para garantizarme esa estabilidad inicial para una carga inmediata, pero que no tenga tantos niveles o tanta compresión lateral como sería el Active, ya que el hueso basal per se es hueso bastante denso, y con el Novel Active pues necesito hacer más fresado para llevarlo a su posición. Entonces, pues hago ese comentario. Creo que es una excelente herramienta que se nos va presentando, ¿no? Como decía, es imposible ni quedarse en un solo lugar, ni pretender una sola estrategia para la infinidad de diferencias que hay entre cada uno de nuestros casos. Entonces yo puedo, pues, únicamente al final trasladar esta información. Ya tengo un aparato protésico previamente realizado, tengo una prótesis, una guía quirúrgica de arco completo. Insisto, esa guía quirúrgica podría yo enviarla a, como se hizo en ese caso, con Nobel Bio, para que la realicen a través del propio software, o en el software que yo estoy utilizando, generalmente tiene la posibilidad de realizar de forma centralizada nuestra guía, o ya los software me permiten, si tengo una impresora 3D, imprimirme la propia guía. Antes era algo que podría tomar semanas, ahora es algo que puedo hacer todo el proceso completo en un día. O sea, yo puedo hacer el escaneado, puedo hacer un encerado virtual del caso, la planificación y la impresión de la guía en la mañana y operar en la tarde. Eso es posible y no es para nada complicado. No hemos, insisto, en estos casos incorporado nada que sea demasiado, digamos, rembombante. Es únicamente un kit quirúrgico, es únicamente un tomógrafo que si no tenemos, la mayoría de nosotros no tenemos, como en mi caso, pero tenemos uno o múltiples a nuestro alcance, ya. ¿Okay? Y un escáner de laboratorio, que cualquier laboratorio que trabaje prótesis fija tendrá uno. Insisto, hay otras opciones para hacerlo de forma más local, como veremos en los siguientes casos. ¿Okay? Aquí también es un caso de arcada completa, y lo pongo porque la diferencia versus el anterior es que la prótesis puede planearse de forma digital. Ahora yo tengo la posibilidad de hacer
esos articulados virtuales y planear un aparato protésico desde cero, como lo que estamos viendo para este paciente. Una vez planeado este aparato protésico, puedo incorporar, bueno, aquí que estoy incorporando, estoy en software protésico para la realización de prótesis total en este caso. Puedo hacer la impresión de un modelo tridimensional y en base a eso obtener una guía para hacer un mock-up que se hizo en este paciente. Y puedo también, en vez de tener que hacer una prótesis acrílica y un método de conversión, pues si ya tengo esa información, tengo el acceso, porque la tengo, o porque tengo el acceso a una fresadora, pues es tan sencillo como pedirle al laboratorio que como último paso me haga el fresado de mi prótesis transicional, en este caso una prótesis de PMMA, que ni siquiera maquillamos porque no había necesidad, la sonrisa del paciente no lo permitía. Estos son estos casos raros en el que tenemos un defecto compuesto, pero además tenemos hueso suficiente para poner implantes rectos. Creo que de verdad es el único caso que me ha permitido hacerlo, ¿sí? Tener el espacio protésico y al mismo tiempo poner implantes de 13 milímetros en el sector posterior. Cuando vamos a los pacientes de Mérida, no es la situación, vamos frecuentemente por los implantes angulados para poder tener los tamaños, digamos, correctos, no tener que poner implantes muy cortos en el sector posterior. Y entonces tenemos, bueno, aquí una prótesis fresada de PMMA. Le dejé esta especie de paladar para poder posicionarla. ¿Okay? Es una guía, vamos a decir, de posicionamiento, pero con unas pestañitas que una vez hecho el arrastre de mis elementos, de mis cilindros temporales, pues únicamente recortamos 1, 2, 3 y ya tengo la prótesis terminada. Entonces, esto es hecho de una forma bastante sencilla. Insisto, se pudo haber maquillado, por supuesto. No se hizo porque no era necesario. Y el paciente se va pues con lo mismo que se planificó de forma virtual. Simplemente se hizo la impresión, o el fresado, perdón, y se atrapó en boca. ¿Okay? Aquí que incorporamos de hardware, pues sí incorporamos una fresadora, que puede ser local, o insisto, en los laboratorios prácticamente siempre hay. Y un software protésico para la realización de estas guías o estas prótesis totales. ¿Okay? La cirugía guiada es la que tendrá la mayor relación entre la planificación y los resultados clínicos. Debo hacer una pequeña acotación acá, por supuesto, siempre y cuando sea realizada con digamos, cuidando todo el protocolo. Insisto, es una manera de hacer las cosas que es bellísima, la verdad, cuando uno hace ese tipo de procedimientos en el que pues, al paciente en 1 hora y cuarto ya te sentaste, pusiste los implantes, hiciste la carga y ya le diste las indicaciones y ya se fue, y no hay inflamación, no hay grandes molestias, pues la verdad es que es muy bonito. Sin embargo, requiere un control muy minucioso de todas las variables en lo que tiene que ver con la planificación del caso. Puede ser un protocolo de mínima invasión, por supuesto. De serlo, pues me permite poco manejo de tejidos blandos. No es para casos en los que tenga que hacer grandes reducciones, o no creo que sea el caso ideal. Requiere, sin duda, la mayor curva de aprendizaje y tiene tasas de éxito equiparables con los otros protocolos. Hemos visto casos de arcada completa, que también tenemos opciones unitarias, ¿sí? Como este. ¿Sí? Aquí vamos a incorporar nuevas herramientas, vamos a decir un poco más recientes en lo que tiene que ver con hardware, específicamente la impresión 3D y los escáneres intraorales. Cuando yo me inicié, pues todo era, las guías, por ejemplo, todas las mandaba a hacer de forma centralizada, se hacían en Estados Unidos, a través de Nobel Biocare, y se me enviaban, y eso podía tomar 1, 2 o 3 semanas. Ahora hago la impresión de las propias guías en casa, a través de impresión 3D, y pues se vuelve un proceso bastante más corto, sobre todo en mi caso que tengo algunos pacientes que no son, que no residen en la ciudad de Mérida, y pues decirle que tiene que esperar 3 semanas para
realizar la cirugía a veces pues no es opción. En este caso, pues, nos encontramos con un implante que está mal posicionado, está pues, fenestrado hacia vestibular. Comento, cuando he mostrado este caso, comento qué difícil platicar con un paciente que muchas veces ya se realizó una extracción, esperó meses, colocó el implante, esperó meses, y después se realiza la rehabilitación final y tener que transmitirle que hay que volver a empezar. ¿Okay? ¿Cuál sería la opción tradicional? O sea, a veces nos envían esos casos. Tristemente estamos ya muchas veces enfocados en la repetición de casos ajenos o incluso propios, ¿no? O sea, a todos nos puede pasar una cosa de ese tipo, pero bueno, nos van a pedir segundas opiniones y todo. Y en muchas ocasiones, la opción de tratamiento, como en este caso, pues para el paciente es decirle, hay que repetir el implante, o sea, hay que explantar. Hoy tenemos herramientas como la que vamos a utilizar aquí, que son maravillosas, la verdad. El implant retrieval, este también el que utilizo es de Nobel Biocare. La verdad es que ha cambiado la forma de hacer retratamientos de implantes, sin duda alguna. Es increíble lo bien que funciona y lo conservador que se vuelve el caso, como veremos ahorita. Pero insisto, qué difícil poder transmitir esta información al paciente, y es por eso que para este caso se eligió hacer pues, una explantación y colocación inmediata, con carga inmediata, cuando menos para simplificarle un poco o hacerle un poco más sencilla la etapa del nuevo tratamiento, no tener que regresarlo a una prótesis removible, etcétera. Y me recuerdo muy bien la pregunta de este paciente que era, oye, pero doctor, ¿usted qué va a hacer diferente para que no vuelva a pasar lo mismo que en el tratamiento que tuve anteriormente? Pues lo que vamos a hacer diferente es, vamos a tratar de controlar, insisto, todas las variables, tomografía, lo vemos junto con ella, aquí está el hueso, aquí va el implante, vamos a utilizar una guía quirúrgica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos incorporando? Bueno, de inicio incorporamos, esta es la situación actual, incorporamos el escaneo intraoral, utilizando el propio órgano dental, en este caso es una rehabilitación de implante soportada, como encerado. O sea, si el paciente se presenta con una corona o se presenta con un provisional, yo puedo, y está en buenas condiciones, en este caso protésicamente andamos bien, pues puedo utilizar la propia corona como información protésica, como encerado. Y así se hizo. Entonces, yo le hice un acceso palatino a la corona, la desatornillé y escaneé el perfil de emergencia, que tampoco quería modificar. Yo estaba satisfecho y el paciente también insisto, con la rehabilitación, nada más que tenía una fístula que no cedía. Y decidimos hacer entonces el escaneo intraoral. ¿Qué estamos incorporando? Estamos incorporando el escaneo intraoral, un escáner intraoral, pero podría hacerlo también con un escáner extraoral. Podría simplemente tomar un modelo, una impresión y obtener la información del provisional, tejido blando, etcétera. ¿Qué no podría hacer? ¿Cuál sería la diferencia de hacer esto con un escáner intraoral versus hacerlo con un escáner extraoral? Que con un escáner extraoral, pues es a través de una impresión, no voy a tener la información del perfil de emergencia. Entonces, si yo lo que quiero es mantener el perfil de emergencia, pues necesito, como veremos más adelante, un modelo a través del cual pueda hacer el provisional. Tendría que tomar una impresión personalizada al implante, que eso ya se vuelve más engorroso, para obtener esa información. Entonces, sí hay una ventaja de poder hacerlo de forma intraoral. Insisto, es un escáner, en este caso el escáner es 3Shape, y el software es Nobel Biocare. O sea, ya hay esa apertura entre diferentes sistemas. Pues tengo la información digital de la rehabilitación, la impresión 3D de la misma, la información digital edéntula, insisto, con el perfil de emergencia, la impresión 3D de la misma con el perfil de emergencia, y un software, insisto, el mismo software que hemos estado usando
puede empalmar esta información. Insisto, para hacer el empalme a través de escaneos protésicos necesito la presencia de órganos dentales, cosa que en este caso, por supuesto, sobraban. Entonces, el software va a empalmar la tomografía con nuestros modelos intraorales, o con nuestros modelos, digamos, protésicos, tanto de tejido blando como el encerado, pues el encerado es el modelo con con la corona colocada, y ese empalme lo va a hacer a través de las estructuras que están en los tres, que son los órganos dentales remanentes. Entonces vemos la posición inicial del implante, la posición que vamos a utilizar. Gracias a Dios, pues había un montón de hueso hacia palatino, entonces esto no era un problema. Un buen biotipo gingival. A veces nos dicen, oye, pues coloca la sonda y si se transparenta, aquí la verdad estamos viendo que tiene un biotipo gingival súper favorable. Entonces, bueno, tenemos menores riesgos a las recesiones. Puedo seguir teniendo, siempre hay ese pusheo, ¿no? del equipo quirúrgico y protésico entre, oye, pero que tenga la emergencia palatina para que lo haga atornillado, ¿no? Pero espérame, es que el hueso, siempre hay un poquitito de esa discusión. Aquí vemos que se puede hacer una corona atornillada, manteniendo una emergencia correcta. Hoy en día ya tenemos estas prótesis o estos tornillos que permiten atornillarse con un axis o con una angulación, los angulated screw channel o los tornillos axis, que permiten de forma CAD-CAM modificar la vía de inserción o la chimenea de acceso protésico de nuestra rehabilitación. Sin embargo, si lo quiero hacer de forma convencional, estoy viendo que tengo esa posibilidad. Vemos también que tenga espacio para mi aditamento protésico de la carga inmediata. Entonces, no podemos pensar en un visor de un combin y empezar a tomar ese tipo de decisiones. Aquí ya estoy incluso colocando el implante en base a la distancia con los puntos de contacto. Si quiero realizar, por algún motivo, utilizar un elemento prefabricado, pues ver qué tipo de altura de cuello voy a utilizar. Entonces ya estamos yendo mucho al detalle y se necesita un software que me permita, uno, realizarlo, y dos, pues el operador del software que sepa utilizarlo. La realidad es que hay una sola forma en el planeta, creo, de verdad, de aprender a utilizar esto, y es jugando. Simplemente ponernos a manipular el software. Fue como a mí me tocó aprender, utilizando las herramientas. Mientras más pronto, insisto, me subo al barco, pues más fácil, porque los software cada vez son más complejos. Y creo que es un poco también lo que se paga con una licencia de un software, que es una interfaz sencilla, una interfaz en la que las tomas de decisiones sean lineares. ¿Existen softwares abiertos? Sí. La interfaz es un poco menos amigable, tiene muchísimas funciones, incluso incorpora, no son software que son específicos a lo mejor de implantes, sino que incorporan herramientas a través de ortodoncia, incorporan herramientas de diseño de laboratorio. Entonces, se vuelve una manipulación del propio programa un poco menos amigable a lo mejor, porque sobran herramientas en esto. Bueno, entonces estamos tomando estas decisiones protésicas. Tenemos las nuevas emergencias del implante, más palatinizada, para lograr un mejor perfil de emergencia. Y viene una nueva incorporación de hardware, que son estas impresoras 3D. La verdad es que las impresoras 3D ahora han, digamos, desde el punto de vista económico como de facilidad de uso, han cambiado infinitamente. Si yo quiero una impresora únicamente para hacerme una guía de vez en cuando, hay, digamos, múltiples opciones bastante sencillas de usar. Y los programas también han entendido, las diferentes compañías han entendido esto, y ahora me permiten exportarme el archivo de la guía, todo el vocabulario que se da para digamos, las formas tridimensionales, ya sea de un modelo, ya sea de la boca del paciente, de lo que sea. Todo el vocabulario es en STL. Antes los STLs pues no podía yo sacarlos del programa, ahora yo puedo exportarme el STL e imprimir STL en una impresora. Puedo, por supuesto, enviarlo a una compañía que lo haga. En este caso puedo hacerlo con Nobel Biocare,
o puedo exportármelo yo. La diferencia, pues voy a decirlo, tiene que ver, entre otras cosas, con el tiempo con el que yo cuente. Entonces, si yo quiero hacerme la guía para ayer, pues puedo hacerlo si tengo la impresora conmigo. Existen guías que no tienen, o lo voy a plantear de otra forma, creo en la importancia de realizar, cuando así lo decida, cirugía guiada, hacerlo con, voy a decirlo de forma coloquial, con todas las de la ley. Es decir, existen guías que son únicamente, abarcan un diente hacia mesial y un diente hacia distal, poca estabilidad. Guías que no tienen cilindros metálicos en los que embone una fresa de forma exacta, falta de precisión. Guías en las que sea un diámetro de la fresa y otro diámetro en el del cilindro, porque le compré a una marca una cosa y otra marca la otra, falta de precisión. Guías que no me permitan colocar pines de anclaje, falta de estabilidad, de tal forma que sí es un procedimiento predecible, pero tiene que haber un protocolo bien marcado, bien estudiado también, o sea, con fundamento científico, y que yo también me haya tomado el tiempo para capacitarme en esto, para que los resultados sean los que yo estoy esperando, porque yo puedo pensar que todo está muy bien, pero no estoy viendo ni siquiera el implante físicamente, no sé si realmente esté como yo lo planeé o no. Si tengo un modelo impreso en 3D con el implante, si tengo un modelo impreso en 3D donde está el perfil, pues yo puedo al modelo, al propio modelo, colocarle un análogo, como si estuviera operando el modelo, vamos a decirlo de una forma, hay un protocolo para hacerlo, pero puedo obtener un modelo impreso en 3D y adentro un análogo. Ya tengo toda la información entonces que necesito, para realizar la prótesis transicional. No tengo que hacerla directamente en boca porque ya tengo el modelo con el análogo puesto. Es como si fuera mi impresión final. No quiero hacer una manipulación del perfil de emergencia, entonces únicamente voy a preservar. No vamos a crear nada nuevo. Se coloca el cilindro temporal, vemos la emergencia como estaba planeada en nuestro programa. Se hace el recorte del cilindro temporal, vaya ahí toda una técnica. Y puedo entonces con este Implant Retrieval, esta herramienta para dar un torque en reversa al implante, retirar el implante pues, sin mayor daño a las estructuras remanentes, además que tenía, si bien estaba integrado, oso integrado, no tenía más que en palatino esta oso integración. Colocamos la guía. Yo le hice una marca a la guía, que es donde tiene que coincidir, es un poco más técnico, no lo quiero explicar demasiado, pero tiene que coincidir nuestro driver de implantes para que el uso horario, para que el horario del implante sea el mismo en el que se fabricó la corona, y esta corona pues no quede girada hacia mesial o hacia distal. Fresado inicial, nueva colocación del implante, ya más palatina. Fabricamos esta prótesis transicional que le colocamos de laboratorio. Pedí, está fresada en PMMA, y pedí que me coloquen unas aletitas tipo Maryland, solamente para verificar que esté asentando correctamente y confirmar que la inserción del implante coincidía con lo que se realizó en el modelo de trabajo. Un tratamiento, por supuesto, de mínima invasión, o de lo menos posible de invasión, digamos. Únicamente tenemos el acceso para nuestro pin de anclaje. Siempre que podamos colocar un pin de anclaje, hagámoslo, aunque sea un solo órgano dental. La estabilidad de la guía, cuando estamos fresando, la verdad es que pensaríamos que no hay movilidad, pero sí, porque estamos concentrados en otra zona visualmente, pero realmente sí hay movilidad. Entonces tener un pin de anclaje siempre que se pueda, raras ocasiones no es posible, pero siempre que se pueda, hagámoslo. Y una semana después, pues, comienza a desaparecer la fístula, y tenemos pues el acceso al pin de anclaje ya
prácticamente cicatrizado. Las papilas sufren un poquito, pero empiezan a mejorar. La higiene pues, no es la mejor. Y tenemos nuestra prótesis transicional en PMMA. El paciente pues se va, no feliz de haber perdido un implante y tener que volver a empezar, pero sin duda mucho más cómoda que si hubiéramos tenido que realizar una prótesis removible y además un tiempo de espera más grande. ¿Okay? Las guías, estas guías como las que les mostré, esta fue de cirugía guiada completa, totalmente guiada. Podría haber sido de fresa inicial, pero nuestras guías quirúrgicas dentro soportadas, insisto, tendrán mayores niveles de predictibilidad porque están asentadas en un tejido que son, digamos, no tiene esa movilidad como podría tener una prótesis total. ¿Qué incorporamos en ese caso? Pues incorporamos, creo que todo lo que tenemos a la mano el día de hoy. Tenemos software de planificación, se incorporaron escaneos intraorales. ¿Cómo lo pude haber suplido? Insisto, con un escaneo extraoral, pero no hubiera tenido la información del perfil de emergencia, salvo que hubiera tomado una impresión personalizada. Se incorporó la impresión 3D, tanto para el modelo protésico como la impresión 3D para nuestra guía. Se utilizó un hardware o un kit de cirugía guiada completo y la guía también tuvo unos cilindros que son parte también de este ecosistema de Nobel Biocare para cirugía guiada, en este caso de do it yourself, ¿no? Veremos otro muy similar en el que lo distinto fue que no había una información protésica previa, o cuando menos no una con la que nos sintiéramos cómodos. Este paciente tiene ausente o la falta del órgano dental 1.2 y además tiene un problema en el sector anterior con la anatomía y las guías anteriores desde el punto de vista funcional, pero por supuesto también estético. ¿Okay? Un diastema en el sector hacia distal del órgano 2.2 y algunos problemas de control de placa. ¿Okay? Podríamos irnos por el método analógico, por supuesto, no necesitaríamos gran cosa. En este caso decidimos hacerlo de forma digital. Hicimos entonces de nuevo con un escáner intraoral, insisto, pudo haber sido extraoral, la adquisición de nuestros STLs. ¿Por qué queríamos un STL? En este caso, queríamos el STL para poder realizar un encerado virtual del caso y poder planificar nuestro implante en base a la nueva posición que iba a tener protésicamente el sector anterior. El paciente va a ser rehabilitado con unas carillas una vez concluida la osseointegración. Se puede hacer este encerado de forma virtual. Existen varios programas, la verdad, para hacerlo. Este en particular es el Mesh Mixer. Se decidió dejar el diastema porque pues, la distribución de espacios no nos permitía hacerlo de una forma diferente. El paciente estuvo de acuerdo. Y este nuevo STL, entonces, es decir, yo hice un escaneo de la situación del paciente. En otro programa se hizo en otro software. De nuevo, estamos incorporando una cosita más. Hacemos el diseño o el encerado digital. Oye, Ricardo, ¿puedo hacerlo en un solo software? Sí, existen software que permiten hacerlo, que están enfocados a la parte protésica, y existen software que manejan un poco más lo quirúrgico, y en otra parte tendré que hacer ese encerado. ¿Qué fue lo que hice en este caso? Yo se hizo el encerado en el Mesh Mixer, y después la información protésica se pasó al programa, ingresando ese nuevo STL. ¿Qué utilizamos? Pues utilizamos el empalme de estructuras de ambos estudios. Tenemos por un lado nuestra tomografía, tiene un poco de ruido, un poco de scatter, sin embargo no me complicaba. En el segundo en la segunda capa de información tenemos nuestra
nuestro paciente edéntulo. No quise ni siquiera retirar el Maryland que tenía el paciente. Digitalmente retiramos ese órgano dental, una forma, bueno, no es el órgano dental, esa rehabilitación. ¿Sí? Es otra ventaja de hacerlo, de obtener el STL. Y se hizo el empalme y ahora tengo más capas de información. Tengo la situación inicial del paciente, tengo el encerado y puedo también ingresar la información del antagonista. ¿Cuándo tendré que ingresar la información del antagonista? Bueno, cuando yo decida hacer dentro de mi mismo software el encerado digital. Si yo voy a hacer el encerado digital en otro software, pues a ese otro software tendré que ingresar el antagonista. De forma quirúrgica, yo no necesitaría el antagonista, únicamente necesitaría el encerado. Aquí lo metí pues únicamente para tenerlo. Sin embargo, no tenía un beneficio directo, porque ya lo tenía y se utilizó para el paso previo del encerado digital. Y por último, tengo la capa de información del macizo maxilar y la zona a trabajar, en la zona edéntula. Y es entonces que realizo mi planificación. Es el mismo software que hemos estado utilizando anteriormente. No es un software de diagnóstico, es un software de planificación. Bastante sencillo de usar. Y que únicamente para alimentar al software utilicé escáneres y utilicé posteriormente en algunos procesos la impresión 3D. Lo mismo la planificación del caso desde un punto de vista quirúrgico y protésico. También se hizo la impresión de una guía, también se hizo con cirugía guiada completa en este caso. Pudo haber sido con una cirugía parcial o de fresa piloto, por supuesto. El hacerlo con una cirugía totalmente guiada me permitió tener el provisional con antelación. La exportación del STL. La impresión de la guía no tiene todavía estos aros guía, que quiero enfatizar, son muy importantes para la predictibilidad de nuestro protocolo. Existe toda una forma de hacer la inclusión de este aro guía dentro del sistema. No es únicamente imprimirme, es como pensar que todos los autos son iguales o pensar que diferentes marcas me van a dar lo mismo. Un ecosistema que me permita tener un aro guía que embone de forma perfecta con la fresa que fue en el mismo torno, con los mismos diámetros, pues eso es lo que me va a dar la predictibilidad. Pequeñas variaciones, a lo mejor de 0.2 de milímetros, podría pensar que no son importantes, pero si yo sumo 0.2 por no tener el aro, más 0.2 por no tener el pin de anclaje y se movió un poco la guía, más 0.2 por lo que es inherente a un procedimiento de tomografía médica o combi, y así, pues a la hora de la hora el implante puede quedar 1,5 milímetros fuera de posición. Entonces, creo que esos pequeños detalles, cuando la cirugía es totalmente a ciegas, pues son invaluables. Se realizó también entonces la prótesis transicional previa. Aquí no había perfil de emergencia, entonces se hizo un perfil de emergencia ideal, con perfiles críticos y subcríticos, digamos, arbitrarios, pero que queríamos, digamos, transferirle a ese tejido blando. De nuevo, una rehabilitación atornillada fue posible. Y aquí entonces, en el sector anterior, la recomendación cuando es una cirugía guiada es hacer esos mini flaps. No, pues no ir a través de nuestro tejido blando, porque vamos a perder una cantidad, valga la redundancia, de tejido que es importante para nuestro perfil de emergencia y para nuestra estabilidad de todo este conjunto, sobre todo a nivel vestibular. Entonces, se hacen esos mini flaps, ¿okay? Todo eso lo podemos planear también en la guía quirúrgica, dejándole un poco de espacio en el sector vestibular para poder hacer o reflejar nuestro colgajo. De nuevo tenemos otra vez nuestro pin de anclaje. Siempre es posible colocarlo, insisto. Es raro cuando hay a lo mejor alguna malposición de alguna raíz, que no es posible. Pero normalmente sí lo es. Lo que les comentaba hace rato, ¿no? Una serie de errores durante el diagnóstico
y el procedimiento operatorio pueden contribuir a la acumulación de pequeños errores que va a derivar en una mal posición de nuestro implante o en una posición que no es la que estábamos buscando en nuestra planificación. Y lo peor del caso es que muchas veces no lo vamos a ver porque la cirugía pues es a ciegas. Entonces tenemos la cirugía, hay una pequeña elevación, pequeño colgajo únicamente para no atravesar. La colocación del implante es un Replace Conical Connection, cambio de plataforma. En esta misma, todavía aquí se ven ciertos remanentes del sangrado. No tenía guía anterior el paciente, lo cual pues, nos complicaba la predictibilidad de nuestra carga inmediata. Okay. Y se decidió hacer unas carillas de resina, digamos, muy provisionales. Okay. Hubo muy poca manipulación de tejidos, se hizo una misma cita. Okay. Un aislamiento. Doctor Juan Carlos Calderón nos apoyó en esta parte, tanto en la fotografía como en la... Si estás escuchando, te mando muchos saludos. Y bueno, se les dio, aunque sea de forma transicional, una guía anterior a este paciente. ¿Sí? Nos ayudamos, previamente habíamos impreso el modelo en 3D, de ahí se obtuvo esta silicona para darle cierta anatomía, que es lo que se había planeado en el caso. ¿Okay? Ya tenemos una guía anterior. Tenemos nuestro provisional, implante soportado, planeación que se hizo de forma previa. Y el paciente entonces puede irse con pues, una rehabilitación implante soportada en base a una planificación, listo para su periodo de osseointegración. Como conclusión, estamos ya sobre la 1:15 planificada. Como conclusión diría que todas estas tecnologías que están al alcance, a veces pensamos que no están al alcance de nuestra mano, sí están al alcance de nuestra mano. Sin duda son herramientas que nos van a permitir una mejor comunicación entre colegas, una mejor comunicación con nuestros pacientes, un control de variables para la predictibilidad de nuestro tratamiento, diría también una mayor seguridad de lo que estamos haciendo. Es terrible cuando uno sale de un procedimiento, me hubiera gustado esto, me hubiera gustado el otro. Para poder tomar decisiones diferentes, hay que hacer las cosas diferentes y eso, insisto, es el control antes de realizar estrategias que son irreversibles. Entonces, insisto, una planificación completa. A veces decimos, oye, todos hacemos planificación en nuestros tratamientos. Bueno, ¿qué herramientas estamos utilizando para hacer esta planificación? ¿Lo que estoy utilizando me permite controlar todas las variables? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, pues te invito a incorporar alguna de las cosas que vimos el día de hoy con la finalidad de que puedas terminar de controlar esas variables. También me gusta comentar que la tecnología está para ayudarnos, no para tomar decisiones. No puedo pretender que un software coloque los implantes o que otra persona lo haga. Es decir, nos va a ayudar a tomar decisiones, pero las decisiones al final las tomaremos nosotros. Technology is a useful servant for a dangerous master. Les agradezco muchísimo el tiempo invertido. Creo que hay muchas maneras de llegar al mismo objetivo. Hoy vimos varias. Nunca podemos pretender hacer todo con el mismo protocolo. Si yo mentiría si diría que todo lo hago con cirugía guiada. También mentiría si dijera que todo lo hago con cirugía convencional. Lo único que le puedo decir que es una constante es la planificación a través de un software con información protésica. De ahí he derivado en múltiples opciones: cirugía no guiada, guiada de piloto, freehand, con impresión 3D y fractalización, bueno, todo lo que fuimos viendo el día de hoy. Y cada caso será diferente por las condiciones del caso, por las condiciones del paciente, por los tiempos, por las cuestiones económicas, etc. Entonces, el tener en mi abanico de tratamientos muchísimas herramientas, pues me permitirá elegir
para esa situación, pues voy a elegir esto, esto y esto, y para esta otra, esto otro. Entonces, pero sin duda tengo que tener una serie de caminos que me permitan llegar a ese mismo objetivo. De nuevo, les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco muchísimo su tiempo y quedo a sus órdenes por si hay cualquier duda o comentario, y les deseo mucho éxito y mucha salud para lo que queda del año y el siguiente. Muchas gracias.